Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy, martes 6 de octubre, vamos a continuar desarrollando el área de ciencia y tecnología. Nuestra actividad de hoy es ¿cómo crece una planta en el agua? Observen la imagen. ¿Qué observan? Unas plantas cultivándose en el agua. Seguramente tú has visto en algún lugar, ¿no? O también de repente tienes en casa algunas plantas que se cultivan en el agua. Les pregunto, si al agua le echáramos algún ácido, ¿qué ocurrirá con las plantas? ¿Crecerá o no? ¿O se morirá? Pues hoy la actividad que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, tiene que ver con aquello. Nuestra meta de hoy, ¿qué será? Pues hoy vas a formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Empezamos reflexionando sobre lo siguiente. Primera pregunta, ¿qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, hierba, son comunes en tu localidad? Segunda pregunta, ¿sabes el uso que se les da? Tercera pregunta, ¿conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? Cuando nos dice alguna de ellas se refiere a las plantas alimenticias o medicinales. ¿Conoces algunos casos? La pregunta de investigación para hoy, ¿cuál es? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Cuando nos dice de agua neutra se refiere al agua tal cual, ¿no? Así como lo sacamos del caño. Y cuando dice agua acidulada se refiere cuando al agua le echan algún ácido, como por ejemplo limón o vinagre. Esta es la pregunta de hoy que vamos a investigar. Como toda pregunta de investigación, tenemos que formular las hipótesis, ¿no? Pero en este caso, el día de hoy, para formular las hipótesis, vamos a seguir los siguientes procesos. Número 1, vamos a identificar las variables independiente y dependiente. ¿Qué es eso, Miss? Ya vamos a ver a qué se refiere cuando nos dice variables independiente y dependiente. El segundo proceso a seguir es la formulación de la hipótesis. Primero vamos a identificar entonces la variable independiente y dependiente, luego recién vamos a formular la hipótesis para la pregunta de hoy, para la pregunta de investigación. Para formular las hipótesis, vamos a leer una ficha que se te va a enviar en la sección de anexos. La ficha tiene como título Formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. La ficha nos da algunos detalles cómo se formula una hipótesis de manera sencilla. ¿Cuál es el primer paso? Aquí está la pregunta de investigación. La ficha nos dice que hay que tener claro y hay que comprender la pregunta de investigación, que es ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra, ¿no? Así del caño, tal cual, o la que se cultive en agua acidulada, en agua que se le ha agregado ácido, ya sea de vinagre o limón? ¿En cuál de las dos? Una vez que entendemos la pregunta de investigación, vamos a dividir en dos componentes. La primera, esa misma pregunta lo vamos a separar en dos partes. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? Y la otra parte, la que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada. Si ustedes se dan cuenta, esta es la misma pregunta de investigación, solo que la hemos separado en dos partes. Una vez que separé en las dos partes, vamos a identificar quién es la causa y quién es el efecto.
Y para eso vamos a anteponer la palabra sí y entonces. La palabra sí tiene que encajar en la causa y la palabra entonces tiene que encajar en el efecto. Ahora vamos a probar como ensayo-error. ¿Ya? Yo le voy a poner la palabra sí en el azul y la palabra entonces en el verde con algunos cambios, pero si encaja bien, entonces todo lo que está de color azul será la causa y todo lo que está de color verde será el efecto. Vamos a probar. A ver, si yo dijera, si las dos plantas crecerán más, entonces la que se cultive en el agua neutra o la que se cultive en agua acidulada. Pregunto, ¿tendrá sentido lo que dije? ¿Se entendió? Pues no, ¿no? Entonces vamos a cambiar el orden. El azul lo voy a pasar al otro lado y el verde a este lado de acá, del lado izquierdo. Ahora vamos a probar, ¿ya? Si el sí encaja en el lado verde y el entonces en el azul. Recuerden que se puede hacer algunos cambios. Empezamos. A ver, si se cultiva una planta en agua neutral y otra en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Vamos a repetir, ¿ya? Le he hecho algunos cambios. Si se cultiva una planta en agua neutral y otra en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Sí se entiende, ¿no? Le he hecho algunos cambios. Entonces podemos decir cuál es la causa y cuál es el efecto. Así quedaría, ¿no? Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. Bien, entonces ya podemos determinar quién es la causa, quién es el efecto. Habíamos dicho que la causa iba a ser donde se anteponía la palabra sí. Y efecto iba a ser donde se anteponía la palabra entonces. Ahora sí vamos a poder identificar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Recuerdan, era importante separar o identificar quién es la causa y quién es el efecto. La causa será la variable independiente y el efecto será la variable dependiente. La variable independiente podemos manipular, podemos hacerle cambios, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que esto va a ser el agua, donde una va a ser neutral y el otro va a ser acidulada. Por ejemplo, en el agua acidulada yo puedo cambiar, de vez de ponerle vinagre, le puedo poner limón. En cambio, el efecto yo no puedo manipular porque va a ser el resultado del experimento, tal cual. No se puede manipular o hacer cambios en la variable dependiente. En cambio, en la variable independiente sí se puede manejar, se puede manipular. Llegamos a la parte de la formulación de la hipótesis. Y formular la hipótesis va a ser en base a nuestra experiencia. Por ejemplo, yo puedo pensar que el agua acidulada le va a hacer daño a las plantas, ya que hay algunos ácidos que se utilizan para desinfectar, ¿no? Por lo tanto, creo que le hará daño a la planta. A raíz de eso, se va a formular mi primera hipótesis, que es, si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. ¿Por qué pienso eso? Porque considero que el agua acidulada le va a hacer daño a la planta. ¿Cuál sería la segunda hipótesis? Lo contrario, ¿no? Pensar que en el agua acidulada crecerá mucho más. Ya la segunda hipótesis ya lo vas a plantear tú. Ahora nos toca elaborar nuestro plan de indagación. Tú puedes orientarte de lo que hizo Valeria. Valeria hizo este cuadro, primero puso
lo que necesita investigar, que es la pregunta de investigación. Puso las dos hipótesis, también el objetivo del plan. ¿Qué cosa es el objetivo del plan? ¿Qué buscas comprobar? Dice acá. ¿Qué buscas comprobar con la hipótesis 1? Si la planta cultivada en agua neutra crecerá más, ¿no? ¿Qué buscas comprobar con la hipótesis 2? Si la planta cultivada en agua acidulada crecerá más. Luego vas a registrar las acciones que vas a realizar en tu experimento, pero tiene que ser en orden, ¿no? ¿Qué harás primero, segundo, tercero? Valeria lo hizo de esta manera porque ella lo hizo experimento en 5 pasos. ¿Tú cómo lo vas a hacer? También vas a poner los materiales o recursos que utilizarás. En el caso de Valeria utilizó el texto de Aprendo en Casa, ¿no? De cómo te enseña a formular tu hipótesis. Y también cómo anotarás la información, ¿no? Que harás en tu experimento. ¿En qué lo vas a anotar? Valeria va a anotar la información, dice, en un cuadro de registros. Y eso también lo podrías hacer en un cuadro de registros, todas las observaciones que se va dando en tu experimento. Ejecutamos el experimento. Llegamos a la parte donde tú vas a seguir todos estos pasos para hacer tu experimento. Primero vas a seleccionar una planta de tu localidad que tenga tallo, hojas y que esté fresca, ¿no? Sobre todo esa planta tiene que poder cultivarse en agua. Segundo, vas a conseguir todos los materiales que necesitarás para el experimento. La planta, vinagre, agua, 2 vasos iguales, una regla o cinta para medir. Como primer paso, vamos Tercero, vas a observar el video. Yo he cogido una planta que realiza. no tiene raíces y vamos se supone que en estas ranuras son las que salen las hojas. Vamos a cortar aquí. Ya está. 1 centímetro más o menos tiene que estar, ¿ya? Y me debe quedar de esta manera. Y esto lo voy a dejar reposar durante 2 horas. Ya, una vez que ya tengas Como los cuarto tallos, paso, ya vamos a después de seguir 2 horas, observando el vas a video. medir tu tallitos, cuánto mide. En el caso mío, mide 15, como también el otro es del mismo tamaño, igual será 15. Y eso, el inicio lo vamos a registrar, 15 centímetros, y acá también 15 centímetros. Luego que registramos, ya lo medimos, vamos a ponerlo igual, también el agua, necesitamos 2 vasos de agua de la misma cantidad y lo voy a marcar. Yo no tengo con un plumón, así que le voy a marcar con una pinturita, indicando a qué altura está el agua. Y eso también, esta pinturita me va a ayudar de que no se borre, porque no se debe borrar la marca donde yo estoy dejando a qué altura está el agua. Luego, recuerden que el experimento es uno con agua neutral y otro con agua acidulada, ¿no? ¿Y qué era el agua acidulada? Cuando es algo, lo pones algo ácido, puede ser limón, en este caso lo vamos a meter vinagre al agua acidulada. ¿Cuántos? 2 gotitas. 1, 2. 2 gotas de vinagre he puesto en el agua acidulada. Ahora ya ahí donde le voy a poner los 2 tallitos, uno en cada uno. Lo voy a poner acá y uno acá. Y voy a marcar. Recuerden que este es el agua acidulada. Ustedes le pueden poner una etiqueta donde sepan que este es el vaso de agua acidulada. Recuerden que los dos tienen marquitas, pero de la cantidad del agua. Así que voy a poner acá, yo voy a poner una A, que es la agua acidulada.
para no olvidarme, porque puede ser que me confunda, ¿no? Y no voy a saber quién es. Ya está listo mi experimento. Observen cómo queda. Aquí está, este es el agua neutral que no tiene nada y este es el agua acidulada que le he puesto 2 gotitas de vinagre. Cuando ya lo tengo listo, lo debo poner en un lugar ventilado. Los 2 vasos tienen que estar en las mismas condiciones. No puede ir un vaso en un lugar oscuro o otro vaso en un lugar ventilado. En las mismas condiciones. Durante el proceso del experimento, ustedes cada 2 o 3 días le van a cambiar de agua. Y al vaso, que es de agua acidulada, cada vez que le cambian de agua le tienen que agregar sus 2 gotitas de vinagre. Y van a ir registrando en una hoja todo lo que ocurre. Cada vez que ustedes le cambian de agua, van a medir al tallito. ¿Cuánto mide? Si mide igual, van a estar midiendo y también la cantidad de agua deben ir registrando. Hoy día está acá, de repente pasa unos días, baja la cantidad de agua. Ustedes tienen que ir observando todo eso y registrándolo en una ficha. Al terminar tu experimento vas a hacer un cuadro de registro de observaciones para cada planta. Quiere decir que vas a tener 2 cuadros. Y ahí vas a ir registrando lo que ocurre día tras día durante 9 días. Hoy será el día 1. Vas a registrar, ¿no? Ya has medido tu planta, mires pones qué tamaño tenía, qué aspecto, raíces. Tu planta de hoy no debe tener raíces. ¿Ya? Y otros aspectos que observan. Todo eso lo vas a hacer durante 9 días. Luego vas a utilizar este cuadro de criterios para autoevaluarte. Los criterios tratan, ¿no? Si identificaste la variable independiente y dependiente, si planteaste las hipótesis y entre otros. Tú marcarás sí o no según cómo lograste cada criterio que te menciona. Reflexiona sobre tus avances respecto a la meta. En este cuadro vas a hacer tu reflexión con referente a la actividad de hoy. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus hipótesis y tu plan de indagación? Gracias a qué has podido plantear tus hipótesis y completar tu cuadro de plan de indagación. ¿Y por qué? Trabajo para casa. La número 1, vas a dividir la pregunta de investigación en causa y efecto. Luego vas a identificar quién es la variable independiente y la variable dependiente. También vas a registrar las 2 hipótesis que planteaste. Número 3, vas a elaborar tu plan de indagación. El cuadro que hizo Valeria te puede servir mucho, pero recuerda que tú tienes que hacer de acuerdo a tu experimento. Cuarto, le vas a tomar algunas fotos a tu experimento y luego lo vas a enviar. Quinto, vas a elaborar un cuadro de registro de observaciones para cada planta donde vas a anotar todo lo que vas observando durante 9 días. Finalmente está el cuadro de criterios para autoevaluarte. También está el cuadro de la reflexión con respecto a la meta. Al finalizar toda tu ficha, le vas a tomar foto y lo enviarás como producto de tu trabajo de hoy.
Felicitaciones, estamos listos y listas para realizar los primeros pasos de la indagación que se te ha propuesto para el día de hoy. Te invito a encontrarnos el día de mañana. Nos vemos.